Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, un nuevo programa de Santos en el Claustro, en el que entre mi hermana Margarita y yo vamos desgranando la vida de santos y santas que han brillado en la vida monástica desde sus orígenes, fundamentalmente del siglo IV y con precedentes anteriores hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Hoy vamos a irnos hacia la Europa central, en concreto a la zona de Austria y Alemania, Europa occidental lindando con la central. Vamos a fijarnos en la figura de San Wolfgang o Wolfgango, conocido también como San Wolfgango de Ratisbona, Wolfgang von Regensburg, que fue un monje benedictino, ermitaño y obispo del siglo X, que vivió en Europa central y dejó tras de sí una importante huella, entre otros motivos por haber sido preceptor del futuro emperador San Enrique II y de Santa Gisela o Beata Gisela, esposa del rey San Esteban de Hungría. El nombre Wolfgang, que le pondrían más tarde al gran compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, significa el que camina como un lobo, por lo que San Wolfgang o Wolfgango decía a sus familiares: pero yo corro detrás de las ovejas para alimentarlas y no para matarlas. Su devoción perdura con fuerza en varios países de allí y especialmente en algunos lugares vinculados a su figura, sobre todo en la región alemana de Baviera y en la Alta Austria. La fiesta litúrgica se celebra el 31 de octubre, fecha de su muerte. La vida de este santo nos es conocida sobre todo gracias a las biografías que de él redactaron Otolón u Otlo de San Emerano o San Emeram, autor posterior a los hechos que narra, y Arnaldo, quien incidió más en los milagros. El primero, Otolón u Otloz, vivió entre aproximadamente los años 1010 y 1070 y es famoso también por otras obras espirituales y un libro de visiones. La Vita Sancti Wolfgangi la escribió hacia el año 1062. A ello se suma un tercer autor de una historia Sancti Wolfgangi Episcopi Ratisbonensis, que es San Germán Contracto, uno de los compositores a los que se atribuye la antífona mariana Salve Regina. Vivió entre 1013 y 1054. Esta obra, la historia de San Wolfgang, obispo de Ratisbona, combina elementos de prosa biográfica como con un oficio musical y poético para la liturgia. Los tres autores, biógrafos, fueron monjes y maestros en la abadía de Reichenau. Más tarde, aproximadamente en los años 1450 a 75, el también monje benedictino Jerónimo de Montse elaboró un Commentarius in Vitam Sancti Wolfgangi, un comentario sobre su vida, concretamente de la vida escrita por Otlón de San Emerano. San Wolfgango o Wolfgang nació en el año 924 en Fulingen, en el actual estado de Baden-Württemberg, que en su día pertenecía al ducado de Suabia, en Alemania, en el seno de una familia acomodada. Se dice incluso que su padre era el conde Hermann de Fugligau y Gisela. A los 7 años, conforme a lo determinado por sus padres, recibió su primera enseñanza bajo la tutela de un clérigo. Y más tarde, para que pudiera proseguir y profundizar sus estudios, llegó a la abadía benedictina de Reichenau, donde su formación y educación correría a cargo de Esteban de Novara. Dicha abadía, situada en una isla del lago Untersee, había sido fundada por el monje hispano San Pirminio en 724, quien la convirtió desde sus inicios en un importante foco religioso y cultural. La situación geográfica es definida por Otolón de San Emerano en la vida del santo como el cenobio augense entre dos mares Vitalasum. En cuanto a Esteban de Novara, cabe señalar que fue un erudito muy notable procedente de esa ciudad italiana al que el emperador Otón I llevó a Reichenau para ejercer en ella como maestro. No obstante, se dice que comenzaría a tener celos de su discípulo San Wolfgango, al ir sobresaliendo éste cada vez más y que lo terminaría expulsando de la escuela monástica. En este tiempo, San Wolfgang conoció a Enrique, quien llegó a la escuela de Reichenau hacia el año 950 y en 956 sería nombrado arzobispo de Treveris a propuesta del emperador Otón I.
Esta amistad sería muy influyente para el santo tanto en el aspecto espiritual como en el cultural. Nuestro protagonista prosiguió después sus estudios en Würzburg, donde era obispo Popo o Popón, hermano de Enrique de Treveris. Aquí decidió abrazar la vocación monacal, pero de momento no pudo cumplir el objetivo porque el arzobispo Enrique de Treveris le llamó para que se incorporara como diácono al cabildo de la catedral y como maestro de la escuela catedralicia. En este periodo, San Wolfgang o Wolfgango se empeñó en la reforma de los canónigos con un modelo de vida inspirado en la regla de San Benito. Aquí conoció a Ramboldo o Rambold, maestro de San Adalberto de Praga. Ramuoldo fue abad benedictino de San Máximo de Treveris, monasterio en el que ingresó San Adalberto, que vivió y murió como mártir en el siglo X y fue monje benedictino, obispo de Praga, notable evangelizador de Centro Europa y de Prusia y mártir San Adalberto de Praga. El arzobispo Enrique de Treveris murió en 964, pero entonces fue el obispo Bruno de Colonia quien quiso llamar a San Wolfgango junto a sí para que le prestase ciertos servicios. Pero pudiendo evadirse de esta solicitud, fue en ese año cuando por fin pudo cumplir su deseo de abrazar la vida monástica y lo hizo ingresando en la abadía de Einsiedeln, importante santuario mariano en Suiza. El abad de Einsiedeln, al comprobar directamente que las cualidades del nuevo monje Wolfgang eran el fundamento real de su fama de hombre sabio y buen docente, lo pondría pronto al frente de la escuela monástica. Recibió la ordenación sacerdotal de manos de San Ulrico, obispo de Augsburgo, en 968. Se cuenta que poco después tuvo una visión en la que Dios le llamaba a dejar el monasterio para entregarse de lleno a evangelizar en zonas de Europa central, donde el paganismo aún imperaba y el cristianismo se hallaba en ciernes, como Bohemia y Panonia. A esta última había arribado el pueblo de los magiares o húngaros y se estaban asentando en ella. Y en efecto, conforme a la llamada divina, fue enviado ese pueblo para instruirlos en la fe católica, si bien con escaso éxito inmediato. Su labor de cara a la evangelización de la Panonia magiar o húngara se conformaría más bien, como veremos, a través de su labor educadora con la reina Gisela, la beata Gisela, esposa del rey San Esteban de Hungría. En 972, el obispo peregrino de Passau propuso al emperador alemán Otto I que San Wolfgango fuera nombrado obispo de Ratisbona. En consecuencia, recibió la consagración episcopal en la Navidad de ese año, pero el santo se había resistido por humildad, pero finalmente hubo de aceptarlo. La diócesis de Ratisbona le otorgaba jurisdicción sobre toda Bohemia, con lo cual la visión misionera que había tenido se iba cumpliendo por pasos, pero quiso él como obispo que esas tierras pudieran convertirse en una diócesis autónoma con sede en Praga. Como prelado continuó vistiendo siempre su hábito de monje benedictino y mantuvo el estilo de vida propio del monasterio, sobresaliendo por la austeridad que quiso aplicar también en una menor dependencia de las rentas que ofrecían pingües beneficios a los obispos de Ratisbona y que les podían permitir una vida personal lujosa si deseaban tenerla, o en ocasiones había supuesto una mala administración. Además de establecer la autonomía de la diócesis de Praga para Bohemia, renunció a las rentas recibidas de la abadía de San Emerano o San Emerán de Regensburg o Ratisbona. San Wolfgango devolvió la autonomía a esta abadía, pues estaba asociado su abadiato comendaticio al obispo de Ratisbona, y confió su gobierno a Ramuoldo, a quien llamó de Treveris para esta labor. También renunció a las abundantes y ricas rentas provenientes de la abadía de Reichenau. Se distinguió pronto por su vida santa como obispo, siendo un verdadero ejemplo de frugalidad y modestia en lo personal, como hemos adelantado, pero armonizándolo con una exquisita amabilidad en el trato y una gran indulgencia a los pecadores. Procuró que los otros obispos y abades y priores residieran en sus diócesis y monasterios, cerca de las ovejas que habían de pastorear, y emprendió la reforma del clero y de los monasterios, especialmente en 2 comunidades de monjas que se encontraban muy relajadas. Promocionó desde luego la vida monástica, como correspondía a su condición de monje, y reformó los cabildos de canónigos de la catedral de Ratisbona y de las iglesias colegiatas de Obermünster y Niedermünster, conforme a la regla canonical de San Crodegando de Metz.
En 975 fundó el coro de la Catedral de Ratisbona, los más conocidos más tarde como Regensburger Tonspatsen, los gorriones de la Catedral de Ratisbona, niños, cantores, importantísima formación coral o escolanía de niños, del que entre 1964 y 1994 sería director Georg Ratzinger, hermano del futuro Papa Benedicto XVI. Los biógrafos destacan la vida interior de San Wolfgang con una fuerte dedicación a la oración intensa, fruto de la cual era sin duda una predicación ardiente que tocaba los corazones de los oyentes. Su gobierno episcopal duró 22 años, en los que cumplió con gran fidelidad todas sus obligaciones episcopales. Una faceta muy digna de elogio fue la acción social y la asistencia caritativa a los pobres, a los que daba abundantes limosnas, pues era muy desprendido. Se narra el caso del escándalo que le produjo saber que ante un momento de escasez de vino por malas cosechas, y el vino formaba parte importante de la dieta alimenticia en la Edad Media, algunos sacerdotes ignorantes empezaron a emplear agua en vez de vino para consagrar en la Santa Misa, ante lo cual optó por repartir el vino de la propia bodega episcopal para toda la diócesis. En los años 974 a 978 se produjo un fuerte conflicto entre el emperador Otón II y Enrique II, duque de Baviera, el pendenciero, ya que el segundo emprendió una actividad conspirativa contra aquel para hacerse con el trono imperial. Uno de los momentos más agudos de esta lucha tuvo lugar en 977 en la llamada Guerra de los Tres Enriques, así denominada por la coalición entre el mencionado duque Enrique II de Baviera con Enrique I de Augsburgo y Enrique III de Carintia, siendo derrotados por Otón II en Passau. Tras esta derrota, el pendenciero fue despojado de todos sus títulos por Otón II y su ducado resultó dividido por el emperador. Hacemos una pausa musical escuchando un canto de época posterior, una Laudate Dominum de Palestrina, por lo tanto del siglo XVI, es ya del Renacimiento sacro en la música, cantado por el Regensburger Tonspatsen, por los gorriones de la Catedral de Ratisbona, fundado este coro en el año 975, como os he escuchado, por San Wolfgango. Proseguimos el relato de la vida de San Wolfgango, que mantuvo su fidelidad a Otón II y en este tiempo, en concreto en 976, esto hizo que hubiera de retirarse a la abadía de Montsé en la Alta Austria, que había sido fundada en 748 por el duque Odilo de Baviera y luego pasaría a ser abadía imperial desde los tiempos de Carlomagno. Fue un importante centro religioso, cultural y económico, y todo apunta a que se retirase ante la presión del duque Enrique II de Baviera, que dominaba en la zona de Ratisbona. Según se cuenta, en este tiempo el santo emprendió la vida eremítica en los bosques próximos al lago Abersee, que luego en su honor sería denominado Wolfgangsee, es decir, el lago de Wolfgango. Desde hoy o hasta hoy perdura, mejor dicho, su memoria de manera muy importante allí, especialmente en la localidad de St. Wolfgang in Salzkammergut. Este pueblo y el lago son un importante referente turístico en la Alta Austria a día de hoy, con paseos en barco, actividades de disfrute de la naturaleza, etc. Y un lugar de peregrinación destacado es Falkenstein, formación rocosa donde el santo se retiró y en el que se ubican los relatos o tal vez leyendas de su supuesto pacto engañando al diablo y del intento de éste de matarlo. Con el tiempo se construyó allí una iglesia sobre esta roca donde se venera San Wolfgango.
Una de las labores más destacadas fue la de roturar parte del bosque, despejando de árboles algunas zonas, así como hacer brotar milagrosamente un manantial de agua con propiedades curativas para que pudieran beber, refrescarse y sanar las personas que acudían buscando su consejo, su oración y su intercesión ante el Omnipotente. Es lógico que el santo monje y obispo, viendo la ocasión de que la providencia divina se valía, desease abrazar al menos por un tiempo la vida eremítica, la de aquellos que, como dice San Benito en su regla, no por el fervor novato de la vida monástica, sino por una larga prueba en el monasterio, aprendieron a luchar contra el diablo, ya formados con la ayuda de muchos y bien entrenados en la hueste de hermanos para el combate solitario del desierto, ya seguros sin el socorro ajeno, solo con su mano y su brazo, se bastan con el auxilio de Dios para combatir contra los vicios de la carne y de los pensamientos. Es cierto que San Wolfgango no había vivido demasiado tiempo como monje, solo desde 964, aunque es verdad que desde muy joven y casi desde niño había participado en la vida cenobítica como estudiante y maestro en escuelas monásticas, y había deseado pronto entregarse a esta vocación. Y es cierto también que la experiencia como obispo, tiempo en el que permaneció vistiendo el hábito y practicando las observancias monacales desde 972, le había fogueado para muchas batallas espirituales. La referencia que hemos hecho a sus batallas con el diablo debe traer a colación las leyendas que se cuentan sobre este aspecto. Se dice que cuando se retiró como eremita, rezó para que Dios le indicara el lugar donde debía instalarse. Lanzó un hacha y allí donde cayó construyó la ermita. Y el santo engañó al diablo haciendo con él un pacto falso para que le ayudara a levantar la ermita. Le entregaría el alma del primero que entrase en ella. El diablo adoptó la forma de caballo para llevar los materiales y cuando terminó, el primer ser vivo que entró en la nueva ermita fue un lobo, Wolf en alemán, en la raíz del nombre Wolfgang, como ya sabemos. Entonces el demonio se vio engañado y se marchó volando lleno de rabia porque no se había apoderado de ninguna alma humana. Algo después, y queriendo vengarse, y por la fuerza que la oración de San Wolfgango adquiría ante Dios, el diablo quiso matarlo lanzándole una roca encima mientras se hallaba rezando. El santo, que estaba arrodillado sobre otra roca, extendió los brazos en forma de cruz y no le pasó nada, pero la huella quedó marcada en la roca. Esta roca se encuentra actualmente en el suelo de la iglesia. Una vez pasadas las tensiones políticas tras la victoria de Otón II sobre Enrique II, duque de Baviera el Pendenciero, y habiendo podido tener una experiencia de vida eremítica que debió de resultar muy fructífera para él a nivel espiritual, regresó a Ratisbona para hacerse cargo nuevamente del gobierno de la diócesis. Uno de sus objetivos principales como prelado fue siempre estar cerca de sus ovejas y para ello realizar las visitas pastorales a la diócesis. En medio de una de estas, en que se encaminaba a la ciudad de Pöchlam, enfermó gravemente y fue llevado a la iglesia de la localidad de Pupping, de la que se encontraba cerca. Aquí se pudo confesar, recibir la Sagrada Comunión y se preparó para bien morir y entregó su alma al Señor al pie del altar en la noche del 31 de octubre del año 994. San Wolfgango ha sido propuesto por el obispo Rudolf Boderholzer de Ratisbona como un maestro del buen morir, entre otros motivos por las últimas palabras con que el santo afrontó el momento de su tránsito de la vida terrena a la eterna. Abrid las puertas y dejad entrar a todos los que deseen verme morir. Morir no es una vergüenza, solo una mala vida trae vergüenza. Que cada uno vea en mi muerte lo que debe esperar y temer en la suya. En esta ocasión, Monseñor Boderholzer propuso el modelo de San Wolfgango frente a la eutanasia y resaltó el deber de asistir a los moribundos. Desde Pupping, sus restos fueron conducidos en barca por el río Danubio para recibir sepultura en el monasterio de San Emerán o San Emerano, en la ciudad de Ratisbona. A partir de entonces, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación de fieles devotos que lo comenzaron a venerar como un verdadero santo y corroboraban así la fama de santidad de que ya había gozado en vida. Asimismo, desde muy pronto empezaron a atribuirse numerosos favores y milagros alcanzados por su intercesión. El Papa León IX lo canonizaría el 8 de octubre del año 1052. Se le venera especialmente en Ratisbona, Baviera y la Alta Austria, y se le invoca en razón de su vida eremítica en el bosque como patrón de carpinteros, ebanistas, talladores de madera, carboneros, barqueros, pastores, ganados, así como de los condenados injustamente.
También se pide su auxilio frente a las tormentas, los incendios, las enfermedades de los ojos, las hemorragias, la gota, los derrames cerebrales, la parálisis, las afecciones de los pies y de la piel, la disentería, la infertilidad y los defectos de nacimiento. En cuanto a la iconografía, se le representa normalmente con vestimentas episcopales o con el hábito negro de monje benedictino, con un báculo de obispo y una mitra. Y entre otros atributos aparecen, según los casos, un libro, un hacha, en alusión a sus labores de tala y roturación y a cómo descubrió el sitio donde quería instalarse, una iglesia por la fundación de monasterios e iglesias, un lobo en referencia a su propio nombre o el demonio por su victoria sobre el diablo. San Wolfgango, como sabemos, desempeñó un papel importante en la Alemania cristiana y en la evangelización del pueblo húngaro o magiar por su labor como preceptor de determinados príncipes y princesas que han alcanzado como él el honor de los altares, en concreto el futuro emperador alemán San Enrique II y la beata Gisela, esposa del rey San Esteban I de Hungría. El emperador Enrique II el Santo era hijo nada menos que del duque Enrique II de Baviera, el pendenciero, y también la beata Gisela. Este osciló entre la enemistad y la amistad con San Wolfgango por la fidelidad de San Wolfgango hacia el emperador Otón II. Pero, pese a estos episodios, el santo monje y obispo se encargaría aproximadamente desde 985 de la tutela y educación de su hijo Enrique, el futuro emperador, nacido el 6 de mayo de 973. De la mano de San Wolfgango, el futuro emperador santo aprendió a rezar y entonar los salmos, a conocer la Sagrada Escritura y a leer a los clásicos grecorromanos, enmarcado en una profunda vida de piedad y de cultura. San Enrique sucedió a su padre en el ducado de Borgoña en 995 y en 1002 se convirtió en rey de Alemania, aunque no fue hasta el año siguiente cuando sería reconocido por los 5 príncipes alemanes. Tras algunas campañas militares y su coronación como rey de Italia en 1004 y después de obtener la elección imperial, fue coronado como emperador germánico por el Papa Benedicto VIII en 1014. Una leyenda cuenta que San Wolfgango, después de muerto, se apareció en sueños a su antiguo discípulo y le enseñó una inscripción en la que se leía «Tras 6». El santo emperador creyó en un primer momento que le anunciaba su muerte al cabo de 6 días y se preparó para bien morir, dándose a la oración y a la penitencia con una intensidad aún mayor de la acostumbrada en él. Pero después de haber comprobado que esto no sucedía, sería 6 años más tarde cuando comprendiera que lo anunciado por San Wolfgango era el tiempo en que sería coronado emperador. San Enrique apoyó a la Iglesia con gran fuerza en sus territorios, respaldando la autoridad de los obispos, la independencia de las instituciones eclesiásticas y de los monasterios frente a los señores feudales laicos, luchó contra el concubinato de algunos sacerdotes y favoreció la afirmación de la fe católica con la inclusión del filioque en el credo por parte del Papa. San Enrique casó en 999 con Santa Cunegunda, hija de los reyes de los duques de Luxemburgo, en un matrimonio en el que de mutuo acuerdo y por razones espirituales vivieron en castidad perfecta de tal manera que no tuvieron hijos. San Enrique fue oblato secular benedictino, es decir, se comprometió a vivir la espiritualidad de la regla de San Benito en el mundo en cuanto es posible y vinculándose a un monasterio concreto, y es el patrono de los oblatos seculares benedictinos. Santa Cunegunda, al enviudar de su santo esposo en 1024, se retiraría a vivir con las monjas benedictinas del monasterio de Kaufungen en Hesse, vistiendo el hábito de la orden y dedicándose principalmente a la oración y las obras de caridad hasta su muerte en 1040. Ambos fueron enterrados en la catedral de Bamberg. Por su parte, también San Wolfgango fue el preceptor y padre espiritual de la beata Gisela de Baviera, primera reina consorte de Hungría, esposa del rey San Esteban I de Hungría, a la que instruyó antes de su matrimonio con este monarca en 996. Con ello contribuyó de manera muy importante a establecer parte de los fundamentos sobre los que el santo matrimonio realizaría su importantísima labor evangelizadora del pueblo magiar. Ella nació hacia el año 984, hija también del duque Enrique II de Baviera el Pendenciero y de Gisela de Borgoña, de quien heredó el nombre, y por lo tanto era hermana del futuro emperador San Enrique del que hemos hablado. Muy niña y como era típico en la época de los ámbitos regios, fue dada en matrimonio en 996 a San Esteban de Hungría, con quien se casó en la abadía de Söllern en Baviera.
fue un paso de gran relieve para emparentar a los magnates germanos del entorno imperial alemán con un monarca bárbaro de un pueblo proveniente del este de Europa y que además, tal cual era el caso de los magiares o húngaros, se había sentado en Europa central, en la Panonia, medio Danubio, y se estaba consolidando con gran fuerza. Tuvo varios hijos con San Esteban, uno de los cuales también sería santo, San Emerico. San Esteban había nacido después del año 975 y, abandonando el paganismo, recibió el bautismo y con ello conduciría a su pueblo a la fe cristiana, lo cual supuso también su pacificación, asentamiento definitivo en la Panonia, el nacimiento de Hungría y su integración dentro de la cristiandad europea, convirtiéndose además en un importante punto de paso y de encuentro de rutas comerciales y de peregrinación. Fue coronado rey de los húngaros o magieres en el año 1000 o 1 de enero de 1001, con una corona enviada por el Papa Silvestre II. Organizó la implantación de la Iglesia Católica, creando 7 diócesis, una de ellas arzobispal, además de fundar 3 monasterios benedictinos. La beata Gisela, hija espiritual y discípula de San Wolfgango, se empeñó desde muy pronto en la cristianización de los magiares o húngaros y llevó a nobles y clérigos alemanes en su séquito que contribuyeron a este fin en lo que les tocaba. Tras haber enviudado, tiempo después, volvió a sus tierras alemanas, ingresó como monja benedictina al monasterio de Nierdenburg, en Passau, en Baviera, y llegaría a ser allí abadesa y moriría en 1059. San Wolfgango se encargó también de la educación de otros 2 hijos del duque Enrique II de Baviera, Bruno, que sería consagrado obispo de Augsburgo, y Brígida, que ingresaría como monja benedictina y sería abadesa de Ratisbona. Bien, podemos recordar que el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, tuvo palabras en las que ensalzó a San Wolfgango como hombre de Jesucristo, que nos invita a vivir con el modelo de pureza y disciplina interior para convertirnos a la justicia, la bondad y la honradez. Dice que no fue simplemente un moralizador, sino también un educador, y que nos invita a quedarnos en el pequeño redil propio, no solo en él, sino a salir en busca de otros, lo cual hizo él yendo a la evangelización de otros pueblos, y que al haber sido preceptor de la beata Gisela y de la esposa de San Esteban y de San Enrique, fue un verdadero constructor de Europa. De aquí que lo debemos incluir entre los constructores de Europa. Bien, queridos oyentes, encomendándonos a la intercesión de San Wolfgango y de también los santos Enrique, emperador, la beata Gisela, discípulos suyos, y de San Esteban de Hungría, terminamos este programa. Saben que lo pueden escuchar de nuevo en el podcast y que pueden escribir, si lo desean, a santosenelclaustro@radiomaria.es. Que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.